thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder. Me tocó el tema naturaleza y función del concepto. La palabra concepto proviene del latín conception, que significa concebir. Origen del concepto. El sujeto adquiere el conocimiento por medio de la experiencia sensible, a partir de la cual se forma una representación intelectual de las cosas. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de las tres fases o procesos. Fase 1, percepción. Consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. Por decir así, por medio del sentido de la vista, tacto, sonido, etc. Fase 2, abstracción. Consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Por ejemplo, podría ser una silla de diversos materiales que su característica esencial es, por decir, que tiene un respaldo, un asiento y 4 patas. La no esencial sería el color, material o su diseño. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio. Las cosas, datos que son indispensables para representar el objeto y distinguirlo de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto sin denotar su individualidad. Lo representa en su generalidad mediante atributos esenciales. El concepto no refiere a individuos sino a otra clase de conjuntos o de estos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con las palabras, ya que los conceptos tienen un significado unívoco y las palabras pueden tener diversos significados. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permite identificar y distinguirlo de las demás. Esto facilita a los seres humanos organizar y clasificar el conocimiento que tiene de la realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esencial constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de características o notas. Las notas o características esenciales sin las cuales no podemos presentar el concepto, las notas o características accidentales que pueden existir pero que no son necesarias porque tenemos el concepto. Puede ser un lápiz, es un bolígrafo, es un grafito que sirve para escribir. Característica accidental puede ser el color, si tiene borrador o no. Muchas gracias por prestar atención. Mi nombre es Francisco y este fue mi tema, la naturaleza y función del concepto. Mi tema es el 2.3, las propiedades del concepto, la comprensión y la extensión del concepto. La comprensión consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. Okay. La comprensión en sí es como, por ejemplo, digamos, una silla, y ya vamos a explicar la extensión. La extensión es el conjunto número de individuos a lo que se le aplica dicho concepto. Por ejemplo, la silla es la comprensión y la extensión podría ser silla de madera, silla de color azul, yo que sé, de lo que sea, de 3 patos, yo que sé. Y por ejemplo, y esa extensión, esa comprensión se puede minimizar. Por ejemplo, dice, la relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa. Y así se pueden enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. Por ejemplo, si ponemos figura geométrica,
podemos poner círculo, cuadrado, hexágono, triángulo. Entonces ponemos figura geométrica de 3 lados, ahí ya estamos clasificando más la comprensión, ya es triángulo equilátero, triángulo escaleno, triángulo cuadrado. Y ya, si lo minimizamos más, podemos decir figura geométrica de 3 lados iguales, pues ya nomás es el triángulo equilátero. Los tipos de conceptos. Se pueden clasificar o dividir según diversos criterios de acuerdo con el tipo de abstracción que se realiza. Se clasifican por comprensión, extensión, origen y fin. Pero esos ya son temas muy diversos y los únicos que vamos a ver aquí es la jerarquía de conceptos, que se divide en supraordinados, coordinados y coordinados. Pues esto es como una jerarquía, como dije. Lo primero están los supraordinados y después están los subordinados y después los coordinados. Los supraordinarios son como el tema principal, podemos decir bebidas alcohólicas, o vamos a ponerlas bebidas solamente, bebidas, y de ahí se derivan los supraordinados, que pueden ser bebida alcohólica, bebida natural o refresco, vamos a decir. Y ya los coordinados son los que se derivan de los supraordinados. Por ejemplo, bebidas alcohólicas puede ser Tecate o Indio, etc. Y bebidas naturales, agua de naranja, agua natural, agua de piña. Y refresco podría ser Coca-Cola, Pepsi o cualquier otro refresco. Y así es la jerarquía de lo que son los conceptos. Y pues este fue mi tema y me llamo Josué y gracias por su atención prestada. Bueno, a mí me tocó el tema 2.4, que es agrupación en clases o géneros de los conceptos. Los predicables esenciales. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Un ejemplo sería como las especies, la especie sería una silla. Género pertenece a mueble. Diferencia específica sería para sentarse. Predicables no esenciales es un concepto que, al ser predicado de un sujeto, alude a una nota que para este es exclusiva y característica, aunque no sea constitutivo esencial. El accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente. Grupos de conceptos que tienen en común que pertenecen a clase o género del mismo, por ejemplo, sería maíz, cebada, arroz, trigo, mijo, centeno, avena, pertenecen a los cereales. Otro ejemplo sería justicia, honestidad, libertad, belleza, solidaridad, viene al género de los valores. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. La clasificación es la operación que agrupa en las clases o individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En esta operación de conceptos intervienen los tres elementos: el concepto de extensión clasificable, las partes clasificadas, clases o especies, el criterio de clasificación. La división proviene del latín dividere, que significa partir, separar. Sí, clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos con base en una de sus coincidencias. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en muchas partes. En esta operación lógica intervienen tres elementos: el todo, aquello que se divide; las partes o elementos que lo componen; el criterio de división. Un ejemplo sería el cuerpo humano. Cabeza sería cara, cráneo.
tronco sería cuello, diafragma, tórax, abdomen. Las extremidades superiores, hombro, brazo, antebrazo, mano. Inferiores, cadera, muslo, pie, pierna. Los mapas conceptuales es una estrategia que todos hemos utilizado para organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los conceptos se representan de círculos denominados rodos, los cuales se unen mediante una palabra o enlace conectores a través de líneas o flechas, ya dependiendo tú cómo quieras hacer tu mapa conceptual, para que indican la dirección de las relaciones. Como vimos en sus relaciones, los conceptos pueden ser supraordenados, subordinados o coordinados, dependiendo del nivel de inclusividad que tengan. Los mapas conceptuales te permiten a ti organizar el material de estudio. Eso, como dije al principio, es una estrategia que todos utilizamos más bien para estudiar. También te permite organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, interpretar y comprender e inferir a partir de la lectura realizada, integrar información en un todo, en un solo mapa, desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje e interrelacionados. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? Es muy sencillo y muy fácil, es algo que todos debemos de tener en mente al momento de realizar para un estudio. Puedes subrayar los conceptos o palabras clave o lo más importante del tema, resumirlo y de ahí sacar los conceptos, hacer una lista de conceptos de manera de inventario, seleccionar los conceptos por niveles de inclusividad y clasificarlos como supraordenados, subordinados o coordinados. Seleccionar el tema o el tópico del mapa conceptual y escribirlo en el modo superior, o sea, arriba. Escribir los conceptos en los modos, ya lo dije, supraordenados, subordinados y coordinados, jerarquizándolos por sus diferentes niveles de inclusión. Escribir las palabras enlace entre los conceptos y representarlas a través de líneas entre los nodos. Revisar el mapa para identificar las relaciones que no se hayan establecido. Escribir el título del mapa conceptual y, si es necesario, hacer un breve resumen o explicación del mismo mapa. Otra estrategia de construcción y de comunicación de conceptos es la cartografía conceptual, que es un pensamiento complejo. La CC, o sea, cartografía conceptual, aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos dando cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita el proceso de la comprensión. Todón propone los siguientes 7 ejes para construir de una forma estandarizada los conceptos. Es eje nocional, eje categorial, eje de diferenciación, eje de ejemplificación y eje de caracterización, eje de subdivisión y eje de vinculación. Se pueden presentar de la siguiente manera. Ponemos el concepto en medio, van a tener los ejes alrededor de un círculo. Acá tenemos el de noción, que significa el de qué es, una idea, una forma de pensamiento, etc. Tenemos categoría, a qué conjunto mayor pertenece. Esta caracterización, como es, no afirma ni niega nada, sino que distingue a los objetos de otros. También diferenciación, que no es, pero a qué se parece. También tenemos vinculación, que es con qué se relaciona. División, cómo se clasifica, si nociones, categorías, etc. También están los ejemplos, que son en qué casos se manifiesta, si ser o ser vivo o ser humano, etc. Mi tema es el 2.5, la formación y definición de los conceptos. Procesos básicos de pensamiento. Las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un plan determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar
describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, observar para puedes ver el cielo y te das cuenta si está nublado, o simplemente ver las noticias para saber si va a estar nublado o va a llover, para utilizar por lógica paraguas. Los procesos básicos de pensamiento que debe seguir para la definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. Observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona. Objetivo, situación. Al fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen del objeto o situación. Esto vendría siendo, por ejemplo, un ejemplo es cuando ves a una persona y es como cuando la empiezas a criticar, se puede decir, con el término coloquial, zorrear. Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa. Se compara, se conoce, se analiza, etc. En esencia, describir es dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. Tú, por ejemplo, un ejemplo cotidiano es cuando tú ves a una persona y te parece atractiva y te das cuenta de lo que te gusta. Por ejemplo, te puede gustar su cabello, su cuerpo, su boca, sus ojos y así. Comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o elementos únicos que pueden haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. Un ejemplo vendría siendo cuando te gusta un niño y estás comparando si podría ser igual que tu ex, si ves como lo que te gustó en ese y lo que te gustó con lo que coincide, pues. Relación. La relación es lo que sigue de comparación. Es cuando se establecen las semejanzas y diferencias. Por ejemplo, un objeto azul y un objeto negro, la semejanza es que son objetos. La diferencia es el color, ya que uno es negro y uno es azul.